Bueno, pues muy contento, ¿no? Muy feliz porque el equipo se ha vaciado con todos los problemas que habíamos tenido. Sabíamos que teníamos que hacer un gran esfuerzo ante un gran rival como es el Sestao River y lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho, hemos trabajado mucho, sabíamos que... Aprovechando que han venido los jugadores, ellos son los principales artífices del ascenso, ellos se han dejado la vida trabajando todo el año en casa, confinados, y esta semana que ha sido muy dura para nosotros, y siempre confiando en el equipo y confiando en ellos mismos y en todos, ¿no? Y eso ha sido la clave del partido de hoy. Tenemos la suerte de contar con gente como John, el gran capitán del Porto, y de toda la plantilla, que la verdad que han estado sensacional. Y sabíamos que físicamente podíamos sufrir, pero que teníamos que hacer un esfuerzo extra, así lo han hecho. Sabíamos que en la segunda parte íbamos a tener muchas opciones de hacer gol, muchas, y así ha sido. Y por suerte pues hemos sido campeones en la Liga y hemos ganado los 2 partidos de playoff. Yo creo que el Porto ha demostrado que lleva unos años que está siendo el mejor y lo ha demostrado en el campo. ¿Cómo fue difícil el Sestao? Claro que sí. El Sestao es un gran equipo y ha jugado sus bazas, ha intentado hacer ese gol que les metiese en la eliminatoria y nosotros hemos defendido bien, hemos estado acertados. Jorge también ha sacado una mano abajo en la primera parte muy complicada y luego los jugadores se han dejado la vida por evitar el gol del Sestao y a partir de ahí lo que os digo, en la segunda parte sabíamos que íbamos a encontrar muchos espacios, los cambios que han entrado los chavales nos han dado mucho también y muy contentos, ya te digo, de pertenecer a este grupo, de tener este equipo a mis órdenes, súper orgulloso de ellos y se lo merecen todo. Bueno, ¿cómo ha sido un poco la celebración y esos siguientes minutos ahora extendidos? Hemos podido ver una muestra. Venga, ¿Cómo han sido? vamos a dejarla a John. Claro, venga. En primer lugar, el míster podrá decir que somos los verdaderos artífices, pero no me imagino este ascenso si no hubiese estado el míster. O sea, el año pasado se nos escapó por pequeños detalles y por un detalle y este año pues bueno, hemos intentado pulir todo lo que no pudimos ofrecer el año pasado y hemos sido, como ha dicho el míster, justos vencedores tanto en Liga como con el ascenso. Independientemente de lo que hayan podido decir, nosotros hemos siempre dado la cara, pero en el campo, que es donde nos gusta pronunciarnos y bueno, y felicitar, como ha dicho el míster, tanto al cuerpo técnico como a mis compañeros, porque la verdad es que es un grupo que se deja la piel y con ello, solo con eso, independientemente que se pueda jugar mejor, peor, habrá días que puedes tener buenos, malos, pero cuando tiras de orgullo, tiras de casta, tiras de sacrificio, contra eso en eso somos los mejores y no creo que haya ningún equipo que nos gane eso y por eso digo que somos justos vencedores y justos logradores del ascenso. Como decías, ¿no? Llevabas ese tercer año que habíais llegado hasta ahí, hasta una final. Los otros 2 años os habíais quedado a las puertas y este año por fin sí a la tercera ola de encima. Sí, bueno, ya te digo, han sido pequeños detalles, pero bueno, hemos aprendido de los errores, el míster nos ha inculcado desde el primer día de entrenamiento de pretemporada cuál era el camino, los jugadores lo único que hemos tenido que hacer ha sido andar el camino y por eso digo que no concibo este ascenso sin todo el cuerpo técnico. ¿Habéis hecho un favor a la federación, Ezequiel? Bueno, nosotros nos hemos hecho un favor a nosotros mismos, al Club Portugalete, que es al que nos debemos, al que queremos un montón. También quiero resaltar la labor del director deportivo Tinico, de toda la junta directiva con Eduardo Rivacobo a la cabeza y con hacer felices a esta gente que nos quiere tanto y que en estos 2 meses y medio se han desvivido porque trabajásemos en las mejores condiciones cuando los recursos no eran los adecuados seguramente para todo y ellos se han desvivido por dárnoslo, ¿no? Y muy feliz de hacer feliz a esa gente, de hacer feliz a la afición del Porto, que no han podido estar en el campo, pero habrán estado viéndolo por footers, y muy feliz de todo eso, ¿no? Tanto John como yo llevábamos un peso encima de
del ascenso del que no pudimos conseguir el año pasado y que se nos escapó en un suspiro y esto la verdad que nos da muchísima alegría y creo que el Porto se lo merecía porque estaba siendo dominador en las últimas temporadas y se merecía ese ascenso. Y de cara al futuro, ahora merecidas vacaciones, claro, Sí. y menos tiempo, eso sí, para preparar una Bueno. segunda vez, ¿no? No sabemos, ¿no? Después de la noticia de ayer no sabemos cuándo va a empezar. Ahora mismo descansar, que es lo que necesitamos, que hemos estado, la verdad que ha sido una temporada larguísima, interminable y muy exigente. Y ya te digo, dar descanso a los jugadores que se merecen vacaciones, se merecen desconectar y se merecen ser felices también con la familia, que también la hemos tenido a cuestas y a ver si somos felices estos 20 días, un mes que podamos tener, supongo, y luego a trabajar otra vez para segunda vez. Venga. Muchas gracias a vosotros.